Benvinguts i benvingudes a aquesta nova sessió d'aquesta unitat introductoria del català. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de esta unidad introductoria del catalán. Hoy vamos a hablar de los orígenes de esta lengua, así muy por encima. Vamos a ubicarnos también en el ámbito geográfico y vamos a ver cuántos hablantes tiene esta lengua en el conjunto de estos territorios en los que se habla. Para ello te comparto esta presentación. Aquí a la derecha puedes ver este mapa de la península ibérica y el sur de Francia con las lenguas que se hablaban por allá en el año 1100 más o menos. El catalán, al igual que muchas otras lenguas de la zona, exceptuando el euskera, el vasco, son lenguas que provienen del latín. Por lo tanto, decimos que son lenguas romance. Todas estas lenguas empezaron a aparecer por allá a partir del siglo IX, más o menos, unas más temprano, otras más tardías. En el caso del catalán, se cree por testimonios que aparecen en distintos textos que todavía están escritos en latín, pero en los que aparece ya alguna palabra, algún salpicón de catalán, parece ser que ya en el siglo IX se hablaba. Y por lo tanto es una lengua que comparte momento con otras lenguas románicas o romances, como por ejemplo el castellano o español, el asturiano, el occitano, etc. Como vemos, en el caso de la península ibérica en esta época, gran parte del territorio estaba dominado por los árabes y por lo tanto se hablaba la lengua árabe o el mozárabe, que es una lengua, una mezcla entre pues, el árabe y el latín y estas lenguas románicas que iban apareciendo. Vemos cómo pues, en el norte peninsular, que es donde no llegó esta invasión árabe, apareció el gallego, que tiene muchas similitudes con el portugués. Tenemos también el asturiano, el castellano, fijaros, ¿no? Este ámbito geográfico tan pequeño que tenía por allá el siglo X. El euskera, como hemos dicho, que es una lengua de la que todavía no se conoce su origen. Tenemos el aragonés y tenemos aquí el catalán en la zona, en la mitad de lo que hoy es Cataluña, el norte de Cataluña, parte también de Aragón, el sur también de Francia, y luego también pues tenemos otras lenguas en Francia como el occitano, etc. Pues bien, como os comentaba, el catalán se cree que empezó a hablarse en el siglo IX, pero el primer texto escrito enteramente en catalán data del siglo XII y es un texto titulado Las Homilias d'Organyà. Aquí os dejo un enlace, podéis visitarlo, en el que podéis ver la evolución de estas lenguas a lo largo de los siglos, cómo van apareciendo, cómo se van expandiendo, cómo van reculando. Por lo tanto, es un vídeo muy interesante. Vamos a ver ahora cuál es el ámbito geográfico del catalán en la actualidad. Podríamos decir que el ámbito geográfico del catalán en la actualidad comprende toda esta parte de aquí y un trocito de la isla de Cerdeña. Es lo que, si nos situamos geográficamente de manera más local, sería Cataluña, sería una parte de Aragón, otra comunidad autónoma española, de el País Valenciano, que es otra comunidad autónoma. Tendríamos las Baleares, que es otra comunidad autónoma. Luego tendríamos un pequeño país
situado en los Pirineos, por lo tanto, ya fuera del ámbito geográfico español, sería Andorra. Tendríamos una parte también muy pequeña del sur de Francia, la zona de el Languedoc-Roussillon. Y después tendríamos aquí una pequeña ciudad en la isla de Cerdeña, una ciudad que se llama el Alguer, que pertenece a Italia. En el momento de máximo esplendor del catalán, el catalán se hablaba en todas estas zonas, incluso se llegó a hablar en Nápoles e incluso en Grecia. Por ahí a los siglos XIII, XIV, Cataluña se expandió por el Mediterráneo. Pues bien, este sería el ámbito geográfico si nos situamos aquí con un mapa de Europa, en el sur de Europa, para que os ubiquéis mejor. Si ampliamos este mapa europeo, nos centramos ya en estas zonas en lo que se conoce como els països catalans, los países catalanes, que es la denominación que se le da de manera popular a toda esta zona geográfica en la que se habla catalán. Sí que es verdad que a veces se utiliza con tintes políticos, pero normalmente o su origen también es más cultural, ¿no? Ya que es una zona geográfica que comparte una misma lengua. Entonces, aquí lo que vemos pues es eso, ¿no? Que el catalán se va a hablar en todo lo que es Cataluña, ¿no? Esta franja de aquí, que sería de Aragón, que es lo que nosotros le llamamos la Franja de Ponent, esta zona más azul, que es la zona, digamos, limítrofe entre Cataluña y Aragón, ¿no? Sabemos que las lenguas normalmente no se cortan como un cuchillo, ¿no? No tienen los límites ahí marcados con un cuchillo, sino que las zonas fronterizas suelen tener características o similitudes, ¿no? O por lo menos cierta influencia. Luego tendríamos al País Valencià, ¿no? País Valenciano. Las Islas Baleares, Balears, ¿no? Mallorca, Manosa, Ibiza, Formentera. Este puntito verde de aquí es Andorra, que es el único país en el que el catalán es lengua oficial. En Cataluña, en Baleares, País Valencià, el catalán es lengua cooficial juntamente con el español. Y en la Franja de Ponent ni siquiera es oficial. Y luego tendríamos esta zona de Francia, la región que habíamos dicho antes, del Languedoc-Roussillon. Y finalmente, aquí porque no nos cabe, ¿no? Pero si navegamos un poco más allá, tenemos la isla de Cerdeña, Sardeña, con esta ciudad, recordemos que es una ciudad que se llama l'Alguer. Entonces, como os decía, solamente en Andorra el catalán es lengua oficial, ¿vale? Las demás comparten cooficialidad con el español. En la región del Languedoc, bueno, en Francia, pues el catalán todavía no está reconocido, ¿no? Y en el Alguer tampoco, a pesar de que, pues, si no escuché mal, hay petición para que empiecen a hacerse clases de catalán en las escuelas de esta ciudad. Pero bien, después de ver este ámbito geográfico, ¿cuántos hablantes tiene el catalán en la actualidad en su zona de origen, ¿no? Sabemos que luego, pues, por temas de emigración o por curiosidad, pues hay hablantes también fuera de este ámbito geográfico, ¿no? Debido a el exilio que se vivió en España durante la Guerra Civil desde 1936 a 1939, muchas personas exiliaron a países como México, Argentina, Brasil, etc. Entonces en estos países también hay descendientes de catalanes que todavía lo hablan. Pero si nos centramos
en el ámbito geográfico podríamos decir que casi hay unos 10 millones aproximadamente de hablantes. En total. De estos 10.000, en lo que es Cataluña, es donde hay más cantidad de hablantes. Tenemos aproximadamente unos 6 millones de hablantes. Cataluña tiene aproximadamente unos 7 millones. Por lo tanto, la gran mayoría de la población lo habla. En lo que es el País Valencià, si nos desplazamos al sur, hay casi 3 millones de habitantes. De hablantes. En Baleares hay aproximadamente unos 777.000 hablantes. La población también es más pequeña. El siguiente lugar donde más se habla es en Francia. Os lo estoy poniendo por orden del lugar en el que hay más hablantes a menos hablantes. En Francia estamos en torno a los 142.000 hablantes. Por lo tanto, hay mucha diferencia entre el ámbito geográfico español y el que ya es fuera de España. En Andorra, que es un país muy, muy pequeño, tenemos 61.000 hablantes. Creo que la población en Andorra no llega a los 70.000, no estoy segura, pero la gran mayoría, al ser idioma oficial, pues lo hablan. Luego, en Aragón, en lo que es la Franja de Ponent, ¿no? En esta zona aquí de color azul que hace de frontera, tenemos 42.000 hablantes. Y finalmente, en esta pequeña ciudad, en la ciudad del Alguer, tenemos 24.000 hablantes. Por lo que, si hacemos cálculos, más o menos estamos rondando, casi llegando a los 10 millones de hablantes. Así pues, dentro de Europa, no sé si está en el puesto 30 y poco de las lenguas más habladas. Por lo tanto, pues es una lengua minoritaria en Europa, pero pues que por lo menos en Cataluña, en el País Valencià, en Baleares, es una lengua que está muy viva.